Continuando con los temas de esta semana, revisaremos en esta ocasión los hidrocarburos y los grupos funcionales. Los hidrocarburos son moléculas que están compuestas por carbono e hidrógeno y se consideran la base estructural de las moléculas orgánicas. Y los grupos funcionales, un grupo de elementos que poseen o que pueden cambiar las propiedades químicas de un hidrocarburo o de alguna otra molécula. Las moléculas orgánicas se derivan de los hidrocarburos. Hablemos de carbohidratos, lípidos, proteínas y los mismos ácidos nucleicos. Tienen como base estructural al carbono, elemento del cual se encarga la química orgánica. El carbono es un elemento muy particular. Lo vamos a encontrar en muchas partes. Lo encontramos en el aire, lo encontramos en la corteza terrestre, dentro de la misma corteza terrestre e incluso en todos los seres vivos. Este elemento suele formar largas cadenas, carbonos que se van uniendo a muchos carbonos en sí, pero no solamente carbonos. La capacidad del carbono de ser tetravalente le permitirá formar 4 enlaces, los cuales puede compartir con distintos elementos. Cuando se van formando las largas cadenas de carbono, suelen exhibir distintas formas, ya que el carbono se puede unir a 4 carbonos distintos. Cuando un carbono se ha unido solamente a un carbono, se le llama carbono primario. Cuando el carbono se une a 2 carbonos, se le conoce como carbono secundario. Cuando un carbono se liga a 3 carbonos, se le conoce como carbono terciario. Pero aquel carbono que puede unirse a 4 carbonos, se le conocerá como carbono cuaternario. Cuando el elemento no solamente se junta con carbonos y lo hace solamente con hidrógenos, se le conoce como hidrocarburos, fuentes de energía que tú y yo conocemos. Tal es el caso del diésel y la gasolina. Los hidrocarburos poseen ciertas características. Una de las características es ser saturados o no, ser de cadena abierta o de cadena cerrada, ya sea cíclicos o acíclicos. También pueden poseer ramificaciones o ser de cadena lineal y en ocasiones poseer hasta aromas. Cuando hablamos de hidrocarburos, es necesario distinguir su clasificación, ya que estos se clasifican en alifáticos y en aromáticos. Dentro de los alifáticos se encuentran aquellos que no poseen ciclos, tal es el caso de alcanos, alquenos y alquinos. Como vemos en la imagen, solamente los alcanos poseen enlaces simples, mientras que en alquenos y alquinos se ven presentes enlaces dobles y enlaces triples, los que les confiere ser insaturados. En el caso de los alifáticos, que sí poseen ciclos, conocidos como alicíclicos, nos encontraremos cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Como podemos ver en las figuras, la presencia de dobles y de triples enlaces solamente es en la familia de alquenos y alquinos, ya sea en sus formas cíclicas o en sus formas acíclicas. En el caso de los hidrocarburos aromáticos, que vendría siendo el otro grupo, nos vamos a encontrar estructuras cíclicas que poseen dobles ligaduras, múltiples dobles ligaduras. Todas las estructuras aromáticas se derivarán del benceno. Revisemos la familia de hidrocarburos más simples, conocidas como alcanos. Son hidrocarburos que van a poseer solamente enlaces simples, por lo tanto se conocen como saturados. La fórmula que suelen exhibir es CnH2n más 2. Dentro de este grupo nos vamos a encontrar al metano, al etano, al propano, al butano, al pentano, al hexano, al heptano y así sucesivamente a partir del número 5 en adelante, siguiendo el prefijo de letras en griego. Los 4 primeros se explicarán después, pero supongo que a ti te han de sonar un poco. Vamos a ver el primer ejemplo, el metano. El metano es un hidrocarburo que solamente posee un carbono.
se dice que es un hidrocarburo saturado porque según la valencia del carbono le permitirá formar 4 enlaces y estos 4 enlaces están ocupados y están ocupados con hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que está lleno de hidrógenos, está saturado. Veamos otro ejemplo. Un hidrocarburo de 4 carbonos, conocido como butano. El butano poseerá 4 carbonos, por lo tanto va a poseer 10 hidrógenos que pueden ser representados con la fórmula CnH2n más 2. Veamos otro ejemplo, y este ejemplo va a ser del hexano. Por su prefijo hexa sabemos que tiene 6 carbonos. Contamos el número de hidrógenos y tenemos nosotros la fórmula molecular. Pero la estructura que vemos aquí es la fórmula desarrollada. Vemos cómo los carbonos van a tener solamente enlaces simples y los demás enlaces los compartirán con hidrógenos. La representación del hexano se puede hacer de 3 formas diferentes. Veamos el siguiente. Se le conoce como fórmula semidesarrollada. Los carbonos que se encuentran a los extremos son carbonos primarios. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un enlace ocupado con otro carbono. Entonces, tienen 3 enlaces libres, los cuales se van a unir con hidrógenos. 2 carbonos primarios a los extremos. Entonces, en el medio poseen puros carbonos secundarios. Un carbono que está unido a 2 carbonos a sus extremos. Y por lo tanto, en la parte de arriba y de abajo poseerán 2 hidrógenos, las cuales se pueden representar de la siguiente manera. Y por último, podemos también representar a el hexano con la fórmula molecular de 6 carbonos y 14 hidrógenos. Veamos las siguientes imágenes. Tenemos 2 hidrocarburos de 4 carbonos, por lo tanto serían butanos. Pero un momento, si vemos que la estructura posee dobles y triples ligaduras, no estamos hablando de la familia de alcanos, sino estaríamos hablando de la familia de alquenos y la familia de alquinos. Veamos otro ejemplo. Un hidrocarburo de 4 carbonos. Estos 4 carbonos no poseen enlaces dobles ni triples, por lo tanto, sí es un alcano. Pero como vemos, exhibe una forma cíclica, donde cada carbono se va uniendo con otro carbono como si estuviera uniéndose en una forma cíclica. Entonces, esta representación sería de un cicloalcano. Un cicloalcano de 4 carbonos, al cual se le va a llamar ciclobutano. Los hidrocarburos llamados cicloalcanos se pueden representar con formas diferentes, de 3 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, y dependiendo del número de carbonos es la forma que exhibirán. Ahora pasemos a los grupos funcionales. Las propiedades químicas de las moléculas orgánicas están determinadas por la disposición específica de átomos denominados grupos funcionales. La primera familia que vamos a observar es la familia de los alcoholes. Veamos la siguiente figura. Es un propano, un hidrocarburo de 4 carbonos. Si nosotros le adherimos un grupo funcional llamado hidroxilo, se comportará ahora como un alcohol. Sus propiedades químicas cambiarán y se comportará como un alcohol y no como un alcano. Entonces, este grupo de elementos se conoce como grupo funcional y se le conoce con el nombre de hidroxilo, que representa a la familia de los alcoholes. Los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, como vemos aquí encerrados en rojo, estarán representados por un grupo funcional llamado carboxilo. Vemos la estructura que posee una cadena hidrocarbonada de 11 carbonos y el último carbono posee un grupo funcional, al cual reconoceremos como carboxilo. Recuérdenlo. Si nosotros representáramos esta estructura de una forma más comprimida, mencionamos un carbono primario y los demás carbonos, quitando al carboxilo, son carbonos secundarios que tendrán 2 hidrógenos. Entonces nosotros la podemos representar así. Un carbono primario, 10 carbonos secundarios y el último
es un carbono que posee el grupo funcional. Si nosotros tuviéramos dobles ligaduras en esta estructura, estaríamos hablando de un ácido saturado o un ácido insaturado, pues insaturado. Veamos aquí, un aldehído. La siguiente familia es aldehídos. Los aldehídos están caracterizados por un grupo funcional llamado carbonilo. El grupo carbonilo es este carbono que vemos encerrado aquí con un doble enlace con un oxígeno. Cuando se representa a los aldehídos, va a estar presente o ubicado en alguno de los extremos, en uno de esos carbonos con los cuales se comienza la estructura. Porque en el caso de las cetonas, poseen algo muy similar. Vemos aquí la estructura de carbonos, tenemos los dos carbonos de los extremos y en medio se puede presentar ese doble enlace con el oxígeno. Un carbono que se une con el oxígeno por medio de un doble enlace es conocido como el grupo carbonilo. Si lo presenta en medio de la estructura, una cetona. Si lo posee al final o al principio de una estructura, es un aldehído. Tenemos otra familia, la familia de las aminas. Este es fácil de identificar. La estructura que vemos aquí es conocida como aminoácido. La característica del carbono unido a un doble enlace con el oxígeno lo conocemos como carbonilo, pero aquí también está adherido a un oxígeno, que en realidad sería un hidroxilo. Este sería el grupo funcional característico de los ácidos, por eso ácido. Y el otro, que es el grupo amino, posee un nitrógeno al cual se ha adherido a un carbono y este nitrógeno posee a la vez dos hidrógenos. Este sería el grupo amino. Por eso la estructura se conoce como aminoácido. Y por último, los ésteres. Los ésteres van a estar presentes en muchos lípidos. Ya vemos aquí la estructura que está encerrada es el grupo funcional éster, que se forma a partir de la unión de un grupo funcional carboxilo con el grupo hidroxilo de un alcohol. En este caso tenemos un triglicérido, un alcohol conocido como glicerol, al cual se le han esterificado 3 ácidos grasos. Y el grupo funcional se le conoce como éster. Ahora sí, ¿listos para los ejercicios? La actividad del día de hoy, o de esta semana más bien dicho, es hacer una serie de ejercicios que están en la actividad de la sesión número 3. Para esto, puedes ver esta presentación o hacer uso de todos los recursos que están disponibles en la plataforma. Adelante, espero contestes bien.